No, no, muchas gracias, Tere, por la invitación. Ah, creo que eres demasiado... yo no soy tan... mi carrera ha sido normal, digamos, no es tan espectacular como Tere la pinta, pero sí ha sido interesante la relación que hemos tenido. Como ella dice, estudiamos juntos. Eh, siempre nos hemos ayudado a lo largo de nuestras carreras, a pesar de que nunca hemos trabajado en lo mismo ni colaborado. Pero ese tipo de relaciones ayudan bastante en el progreso de tu trayectoria. Cuando tuve que hacer la transición de ser postdoc a empezar a buscar trabajo como faculty, básicamente uh, cualquier duda que tenía le preguntaba a Tere porque ella ya había pasado por ese proceso y además nuestras personalidades son bastante diferentes. Yo soy una persona muy seria, muy introvertida y Tere es completamente opuesta. Entonces, eso ayuda Gracias. I'm bastante blushing, porque dude. ella sabe comunicarse más y es muy extrovertida, pregunta, no le da miedo a nada. Entonces, fue mucha ayuda tener a alguien así durante ese proceso porque es algo difícil. Entonces, tener a Tere ahí al lado fue bastante... Algo es a pain, guys. Academia is a pain. Sí, fue bastante... Hizo las cosas mucho más sencillas el tener a Tere. Y sí, o sea, igual ella también tiene una trayectoria espectacular para hacer, lo cual es bastante difícil porque venir de un país en donde la ciencia no es una prioridad, en donde sí hay buenos institutos y todo, pero siempre con bajo presupuesto, siempre es mucho más complicado. Y salir de un país así a venir a Estados Unidos o a otro país donde la ciencia en realidad es importante o tiene una prioridad y destacar es complicado. Entonces, porque además tienes que competir con gente que viene de todo el mundo. Aquí en Estados Unidos es como que un hub para la ciencia. Aquí viene gente de todo el mundo, de Europa, de Asia, de todo. Entonces, es intimidante cuando vienes de un país en desarrollo, llegar y encontrarte con gente de todo el mundo y tener que competir con todos. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que no estás tan mal, ¿no? O sea, de que tu nivel es bastante bueno para competir con cualquiera y al final tener una carrera exitosa. Entonces, y Terry, bueno, Terry es el claro ejemplo de eso, tiene una carrera muy, muy buena. Como dijo Terry, yo tuve una carrera medio rara porque yo soy biólogo y cuando entré a la carrera de biología a mí lo que me interesaba más era la sistemática. Clasificar animales, me encantaba clasificar animales, insectos, me sabía todos los nombres de todos los familias de insectos, de memoria, me gustaba salir a mi jardín y colectar y ver los colores y los patrones, identificarlos, y eso me encantaba mucho. Y cuando entré a la carrera de biología, empecé a conocer obviamente otras áreas, porque biología es súper uh, amplia, y ahí me enamoré de la inmunología y hice mis estudios de maestría y doctorado en inmunología, básicamente en relación hueso-parásito. Estudiaba amibas de vida libre, estas amibas que infectan el cerebro de niños cuando entran a nadar a cuerpos de agua. Es una amiba que entra por el epitelio de la nariz y migra hasta el cerebro y es bastante peligrosa porque es muy difícil de diagnosticar y los niños, el curso de la enfermedad es demasiado rápida, entonces la mayoría mueren. Creo que el rate de letalidad es como del 98% o algo así, o sea, la mayoría no sobrevive. Entonces trabajé durante muchos años con esos parásitos. Y cuando terminé mi doctorado decidí que quería hacer neurociencias. Entonces me fui a Scripps y ahí entré en un laboratorio que trabaja con aprendizaje y memoria. Y usan moscas como modelo animal. Esta es la famosa mosca Drosophila melanogaster. Entonces ahí fue donde hice ese cambio en mi carrera y empecé a trabajar con aspectos de aprendizaje y memoria. Y es sobre lo que les voy a hablar un poquito ahorita. He trabajado mucho con
aprendizaje, cómo las memorias se codifican en el cerebro, las regiones del cerebro que son importantes para el almacenar estas memorias, los procesos moleculares, los procesos a nivel de circuitos. Pero también recientemente he tenido, o me ha interesado mucho saber o entender cómo es que, o por qué y cómo olvidamos. Y cuando hablo del olvido, hablo de un olvido normal, no hablo de un olvido patológico, como por ejemplo en enfermedades como Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas en donde el olvido o la pérdida de memorias es, digamos, como el hallmark de la enfermedad. Aquí lo que me refiero es ese olvido normal, ese olvido común y corriente, cuando nosotros aprendemos algo o experimentamos algo, esas experiencias se almacenan en nuestra memoria, pero muchas de esas experiencias o la mayoría se van a ir perdiendo con el tiempo y solo las más relevantes se conservan. Y la idea es, ¿por qué? O la pregunta es, ¿por qué olvidamos? ¿Cuál es la razón biológica de que olvidemos? ¿Y cómo ocurre esto, ¿no? A nivel biológico. Obviamente esta es una pregunta que se ha hecho y se ha intentado responder desde el punto de vista psicológico. Hay muchos estudios de psicología en donde intentan explicar o entender por qué se olvida, pero desde el punto de vista biológico prácticamente no sabemos mucho. Estudios a nivel molecular, a nivel biológico, sobre el olvido normal o el olvido, de este olvido que les hablo que no es patológico. Empezaron realmente hace como 10 años o tal vez un poquito más, pero es muy, muy reciente. Entonces, y los primeros estudios fueron en modelos animales como Drosophila o como el Nematodo C. elegans. Y ya después empezaron estudios con mamíferos también. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito sobre esto, el olvido en general. Olvidar, me interesa sobre todo el olvido porque yo soy una persona muy olvidadiza. A mí todo se me olvida todo el tiempo. Y eso me ha metido también en muchos problemas. Se me olvidan fechas, cumpleaños, compromisos, no sé, encargos. Sí, siempre se me olvida. Entonces siempre tengo que estar apuntando cosas. Y entonces muchas veces me he puesto a pensar cómo sería una vida si no olvidara nada, ¿no? Si pudiera recordar absolutamente todo lo que ocurre, todo lo que experimentas, todo lo que vives. Pero luego cuando empiezas a pensar más profundamente sobre esto, te das cuenta que olvidar probablemente no es tan malo. Tiene una función biológica y hay una razón por la cual olvidar este tipo de detalles se convierte en una ventaja. Esto queda muy bien ejemplificado en una historia ficticia de Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Escribe un cuento llamado Funes, el Memorioso. Ahí está, es un dibujo de ese personaje. Y este personaje sufre, en algún momento de su vida, sufre un accidente, se golpea la cabeza y después de ese accidente no puede olvidar nada más. Para él, después del accidente, sus experiencias son representaciones perfectas del pasado, son como grabaciones de video, donde recuerda absolutamente todos los detalles de todo lo que experimenta. Y al principio parece ser como que suena padre, ¿no? Suena como que es una ventaja, ¿no? Puedes recordar absolutamente todos los detalles, tienes esa memoria fotográfica. Pero conforme estás leyendo la historia y empiezas a avanzar, te das cuenta de que no, probablemente no es tan buena idea recordar absolutamente todo. Y por ejemplo, para él, intentar recordar un día de su vida le tomaba un día entero, porque recordaba absolutamente todos los detalles de ese día previo y entonces simplemente traer a su memoria un día de su pasado le tomaba un día entero de su presente. También era muy difícil para él salir al exterior porque cada cosa que veía le traía recuerdos a su memoria de cosas que en el momento no eran trascendentes, pero el simplemente hecho de verlas le traía estas memorias. Y eso le hacía imposible prácticamente que pudiera salir y experimentar una vida normal porque todo le recordaba cosas.
Otro de los problemas que tenía era que no podía formar conceptos o hacer generalizaciones. Por ejemplo, para él era imposible entender por qué el resto de los humanos usábamos el término azul, el color azul, para definir el azul del cielo y también el azul del mar, cuando eran conceptos completamente diferentes para él, porque los detalles de cada uno hacían que fueran completamente divergentes. Y el hecho de que no pudiera extraer qué era el azul de ambos componentes y generar el concepto de azul era un problema para él. Entonces lo que se le ocurrió fue inventar un nuevo lenguaje en el que cada elemento de su experiencia tuviera una palabra. Y como no había suficientes palabras, empezó a usar números. Y obviamente ese lenguaje era completamente inteligible para el resto de la gente. Entonces es una historia ficcional, pero es bastante interesante ver cómo te empiezas a dar cuenta de que olvidar tal vez no es malo, es una ventaja, es un proceso biológico bien regulado. Y tiene sentido cuando hablas de procesos biológicos, siempre existe un sistema que es contrario a un sistema que genera. Por ejemplo, tenemos síntesis de proteínas y tenemos un sistema bien regulado de ribosomas y mensajeros y RNA de transferencia y todo una maquinaria perfectamente bien lubricada para sintetizar proteínas. Pero igual, de la misma forma, tenemos un sistema perfectamente regulado, perfectamente bien calibrado para degradar esas proteínas, ¿verdad? Para deshacerse de esas proteínas, el proteasoma y otros mecanismos. Así como tenemos división celular para producir nuevas células, también tenemos apoptosis, un sistema para eliminar células que ya no necesitamos. Entonces, todos los procesos biológicos tienen una contraparte, ¿no? Tenemos fosforilación, tenemos defosforilación, tenemos catálisis, o sea, todo tiene un sistema para regular. Entonces, tiene sentido que si tenemos un sistema para almacenar memorias y ese sistema está bien regulado, está bien calibrado y lubricado en nuestro cerebro, bueno, también debemos de tener un sistema que se encargue de remover estas memorias. Y ya yendo un poquito más hacia por qué o cuáles son las ventajas de olvidar, nosotros hemos pensado que por lo menos hay cuatro funciones del olvido. Una es evitar la saturación de la capacidad del cerebro. Si ustedes piensan en su cerebro como un sistema con una capacidad limitada, como por ejemplo la memoria de su computadora, ¿no? Y cada una de sus experiencias es almacenada en esa memoria, bueno, va a llegar un momento en el que esa memoria se va a saturar y entonces va a ser difícil que almacene más información. Entonces el olvido lo que haría, y eso en realidad no pasa nunca, nosotros vivimos largas vidas y parece ser que a lo largo de nuestra vida siempre tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas, aunque claro, hay un decremento en esa capacidad, pero siempre tenemos esa capacidad de almacenar recuerdos nuevos, de almacenar nuestras experiencias, de crear nuevas memorias. Lo que quiere decir que nuestro sistema nunca se satura. Y el olvido sería una herramienta que ayuda a eliminar esa saturación del cerebro. Tiene sentido, ¿no? La otra función que tendría el olvido es incrementar la eficiencia durante la recuperación de memoria, durante la expresión de la memoria. Y a mí me gusta dar este ejemplo porque espero que sea un poco más fácil de entender a qué me refiero. Imaginen que escritorio en tu computadora es tu sistema de memorias. Y cada uno de estos archivos son memorias que ustedes han almacenado a lo largo de tu vida, de tus experiencias. Y entonces ustedes pueden ver aquí que hay muchísimas memorias y tienen cierto grado de desorganización. Entonces imaginen que en algún momento tú tienes que recuperar o tienes que recuperar una memoria de aquí, digamos que necesitas una imagen que sabes que tienes ahí, pero que no sabes dónde está. Entonces tienes que buscar en todo este relajo y ver si
puedes recuperar esa memoria, recordar esa memoria que tienes ahí. Ese va a ser un proceso lento porque tienes aquí demasiadas memorias, demasiada desorganización. Entonces es un proceso que va a ser lento y con poca eficiencia. Sin embargo, si por medio del olvido deshaces o destruyes o eliminas esas memorias que son redundantes o que no son relevantes, que se han convertido en obsoletas, y solo conservas las memorias que son importantes, que sabes que tienen cierto grado de relevancia biológica, entonces tu sistema de memoria se va a ver un poquito más parecido a este escritorio, donde el número de memorias es más limitado, está mejor organizado por lo mismo, y entonces recuperar aquella memoria que ahora, o aquella imagen que es importante en este momento, va a ser mucho más sencillo. Y el olvido sería fundamental para este proceso de eficiencia durante la expresión de la memoria. Otra función del olvido es que ayuda a mantener lo que llamamos flexibilidad del comportamiento. Y esto es muy importante porque los humanos, como cualquier otro animal, vivimos en ambientes que son cambiantes, que están modificándose continuamente. Las cosas simplemente están en permanente movimiento, en permanente cambio. Aquí solo es un ejemplo muy sencillo. Digamos que ustedes tienen un lugar favorito, un restaurante, una tienda favorita, y a lo largo del tiempo, de la experiencia, aprenden su ubicación en el espacio y saben exactamente cómo llegar a esta ubicación. Sin embargo, digamos que esa tienda se mueve de locación, la cambian de lugar, y ustedes tienen que reaprender esa nueva ubicación. Y para poder reaprender esa nueva ubicación, de alguna manera tienen que deshacerse de la memoria de la ubicación previa. Y esto es lo que se llama estoy pensando en español, pero ¿cómo traducirlo al español? Okay. Es algo así como aprendizaje inverso. Tienen que invertir la memoria que ya tienen almacenada de dónde es la ubicación original, e invertirla y actualizarla para aprender la nueva ubicación. Y esto te permite tener esta flexibilidad en el comportamiento, adaptarse a cosas que están cambiando continuamente. Y para que esto ocurra de manera eficiente, olvidar lo que ocurrió, o lo que pasó, o lo que ya no es relevante, es importante. Entonces el olvido también sería muy importante para esto. Finalmente, el olvido es muy, muy importante para promover la generalización. Y durante a lo que me refiero con generalización es generación de conceptos. De nuevo aquí déjame ponerles este ejemplo, a ver si es más fácil entender a qué me refiero. Supongamos que ustedes son un ratón y que a lo largo de su vida se han enfrentado o han tenido enfrente diferentes felinos, diferentes gatos, y saben que son peligrosos porque los han perseguido, los han intentado comérselos. Y digamos que cada uno de estos felinos, de estos gatos, tiene diferentes características, diferentes colores, tamaños, aromas, diferente pelaje. Y esas características van a determinar la ubicación de esos gatos en esta gráfica. Cada uno de estos puntos sería un gato diferente, y su ubicación en la gráfica depende de esas características, de los colores, del tamaño, de lo que sea. Ahora, digamos, tu memoria, tu sistema de memoria es un sistema que lo que intenta hacer es almacenar esas experiencias para después predecir qué es un felino, qué es un gato. Si tu memoria es perfecta, si tu memoria es como un video con una cámara de grabación, o es una representación perfecta de tus experiencias previas, ese modelo para predecir qué es un gato va a estar bastante bien adherido a cada uno de estos puntos, y se va a ver como esta línea negra que ustedes ven aquí. Ahora, digamos que se enfrentan con un felino que es completamente, no es un gato, este es un bobcat, que es bastante más grande, tiene otras características, otro olor, y este está representado por este punto verde aquí. Si su modelo es tan perfecto como esto,
va a fallar en predecir que esto también es un gato o que es un felino y que también es peligroso y que también tienen que evitarlo. Entonces, en ese momento, como no pueden hacer un concepto general de lo que es un felino, van a fallar en predecir y entonces puede ser que tenga consecuencias fatales. Esto es parecido a aquel ejemplo que les di de Borges, en donde Funes es incapaz de generalizar y es incapaz de entender el concepto de azul, el concepto de color de azul. Sin embargo, por medio del olvido, nosotros olvidamos los detalles particulares de cada uno de estos gatos y solo nos quedemos con la idea general de lo que es un felino. Nuestro modelo se va a ver más como esta línea en la que, claro, se aleja un poco de los puntos y qué tan lejos esté de cada punto es qué tanto te has olvidado de los detalles, pero este modelo va a ser mucho más eficiente en crear ese concepto de felino y va a ser mucho mejor en predecir que este animal, ahora esta nueva experiencia, es también un felino. Entonces el olvido es súper importante para este proceso de generalización. Entonces esas son básicamente las funciones que nosotros creemos que el olvido tiene. Y en mi laboratorio estamos intentando explicar desde el punto de vista biológico cómo es que nosotros nos olvidamos de estas cosas. Para ello usamos mosquitas. Estas son Drosophila melanogaster, es la mosca de la fruta. Y usamos algo que se llama condicionamiento olfativo aversivo. Básicamente lo que hacemos es que ponemos a un montón de mosquitas en un salón de clases y les damos clases sobre los peligros de la electricidad y aprenden. Es una broma, claro. Pero hacemos algo parecido. Ponemos a las mosquitas en un tubo como este que se ve aquí. Ese tubo está recubierto con una malla electrificada. Y lo que hacemos es que podemos, por medio de un sistema de vacío, podemos pasar diferentes olores a lo largo de este tubo. Y al mismo tiempo, con un estimulador eléctrico, les damos choques en las piernas, en las patitas. Esto lo hacemos durante un minuto del olor, con 12 choques a 90 voltios. Después de eso las dejamos descansar durante 30 segundos, en donde solo reciben aire limpio. Y luego las exponemos a un segundo olor durante un minuto más, pero en este caso no hay presencia de los choques eléctricos. Entonces, después de esto, esa es la fase del entrenamiento. Es un classical conditioning, condicionamiento clásico típico, tipo pavloviano. Y después de eso lo que hacemos es probar o hacer una prueba de la memoria, en donde ponemos a las moscas en este laberinto en forma de T. Ponemos a las moscas, digamos, aquí en el centro originalmente, y luego le damos 2 minutos para elegir entre dos brazos del laberinto, cada uno de los cuales tiene los diferentes olores que usamos durante el entrenamiento. Entonces, si las moscas recuerdan la asociación entre el olor, aquí digamos el olor azul, y los choques eléctricos, entonces van a evitar ese olor y se van a ir corriendo al otro lado. Entonces, por eso es olfativo aversivo, porque son una relación aversiva a ese olor que fue condicionado con el castigo de los choques eléctricos. Entonces, ellas aprenden a evitarlo y terminando la prueba, lo que hacemos es contar cuántas mosquitas tenemos aquí, cuántas mosquitas tenemos acá, y entonces sacamos un índice de aprendizaje, digamos, así lo voy a traducir. Y ese índice de aprendizaje va a ser si todas las moscas recuerdan la tarea o el entrenamiento. Ese índice va a ser de 1, o sea, un valor de 1. Y si no, y ninguna mosca recuerda, digamos, la mitad de las moscas están aquí, la mitad están acá, entonces ese índice va a ser igual a 0. Entonces es una escala de 0 a 1, donde 0 no hay memoria y donde 1 es todas las moscas recuerdan la tarea perfectamente bien. Esta es una imagen del modelo
de cómo creemos o cómo sabemos que las memorias olfativas se codifican en el cerebro de la mosca. Esta foto que ustedes ven aquí, bueno, esta es una foto de un cerebro de Drosophila. Lo que ven aquí son sus lóbulos ópticos, son la parte que recibe la información de los ojos. Por aquí, en este dibujito, aquí están esto que se llaman los lóbulos olfatorios, que son la parte del cerebro que recibe la información sobre los olores. Y luego tenemos esta estructura aquí en forma de L, y L invertida aquí, que ustedes ven aquí, que se llama, en inglés se llaman Martian bodies, en español a veces lo traducen como cuerpos setiformes, por las zetas. Y es aquí donde las memorias olfativas son codificadas. La información de los olores llega aquí, en los lóbulos olfatorios, por medio de las antenas de la mosca. Y esa información después es transmitida o se transmite hacia acá, hacia la parte de atrás del cerebro y hace una conexión sináptica con esta estructura que se llama cuerpo setiforme o Martian body. Y es ahí donde la información es almacenada, esa información aversiva sobre el olor es almacenada. Y la forma en la que eso ocurre es que estos cuerpos setiformes reciben la información olfativa. Esto lo que pueden ver aquí, Martian body cells, o también se conocen como Kenyan cells, son las que reciben la información olfativa. Y esta estructura también recibe conexiones sinápticas de neuronas dopaminérgicas. Es dopamina, que todos sabemos la importancia de la dopamina, es muy importante para reward, para recompensa, sistemas de recompensa en el cerebro y otras cosas también para memorias. En el humano y en todos los mamíferos, dopamina es súper importante. También para la regulación del sistema motor. Y estas cuerpos setiformes reciben información o reciben conexiones sinápticas de neuronas dopaminérgicas, dos tipos de neuronas dopaminérgicas, de hecho. Estas en rojo, llamadas PPL1, reciben información aversiva, como la información de los choques eléctricos. Y hay otras neuronas que están aquí representadas en verdes, que reciben información sobre recompensa. Y esta información se envía a estos cuerpos setiformes. Un componente más de este circuito que es muy importante es lo que conocemos como aquí Martian body output neurons o Martian body cuerpos, como llamarle, neuronas de salida de los cuerpos setiformes, algo así. Y estas neuronas reciben la información de los cuerpos setiformes y la llevan a otras partes del cerebro que controlan el comportamiento de la mosca. Y también tenemos dos tipos, unas que son aquí representadas en azul, que son importantes para que la mosca se acerque a un estímulo. Y tenemos otro grupo de neuronas que son importantes para que huyan de un estímulo. Y esto lo sabemos porque nosotros con diferentes herramientas moleculares podemos usar optogenética para estimular estas neuronas. Y cuando las estimulamos, a las moscas les encanta y tienen esta atracción hacia la estimulación. Cuando estimulamos estas azules y cuando estimulamos estas magenta, otras neuronas magenta, las moscas no les gusta y la evitan y huyen de esta estimulación. Entonces, este es, digamos, el circuito, una forma simplificada del circuito que codifica estas memorias olfativas en la mosca. Lo que ocurre durante el aprendizaje de estas memorias es que, digamos, durante el condicionamiento aversivo, que es lo que les estaba platicando con los choques eléctricos, solo algunas de estas neuronas de los cuerpos setiformes van a recibir esa información sobre el olor y al mismo tiempo estas neuronas dopaminérgicas aquí van a responder a los choques eléctricos y como coinciden en el tiempo, este nódulo
donde se cruza la información, va a sufrir neuroplasticidad. Entonces va a haber una depresión de las conexiones sinápticas en este nódulo. Entonces lo que ustedes ven aquí en estos nódulos tienen cierto tamaño, pero este nódulo en donde hubo la coincidencia entre el olor y los choques eléctricos, este nódulo está inhibido, está reducido. Entonces la próxima vez que la mosca experimente el mismo olor, que es lo que ocurre durante el test de memoria, esa información va a viajar a lo largo de este axón y va a pasar a las dos ramas, una que es la rama del acercamiento y otra que es la rama del avoidance, de la huida, digamos. Y debido a esta plasticidad que ocurrió aquí, esta rama está reducida o la actividad de esta rama del circuito está reducida y como la otra está sin cambio, entonces ahora el balance va a ser que la mosca va a huir de ese estímulo. ¿Okay? Se me olvidó decirles que si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpan en cualquier momento. No sé si esto es demasiado detalle para ustedes, pero en cualquier momento, interrúmpame, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos, o comentario? ¿Todo bien? ¿No? Pues Okay. sabemos que los comentarios literarios de Borges y eso están causando fascinación por acá. Es uno de mis escritores favoritos y este cuento en particular es bastante interesante. Ok, entonces después de que nosotros entrenamos estas mosquitas y las ponemos en el laberinto en T y medimos la memoria, si medimos la memoria justo después de que las entrenamos, la mayoría de las moscas recuerda perfectamente la tarea o el entrenamiento y tenemos un score que ustedes lo pueden ver aquí, es bastante cerca de 1, o sea que prácticamente todas las moscas recuerdan la tarea. Esto es midiendo la memoria justo después de que terminamos de entrenar. Pero si medimos la memoria en diferentes tiempos después del entrenamiento, aquí digamos 1 hora, 3 horas, 6 horas, hasta 24 horas, ustedes pueden ver claramente aquí que la memoria se olvida con el tiempo. Entonces esta es lo que se llama una curva de olvido, que es bastante similar a lo que ocurre en humanos. Estudios con humanos sobre cómo recordamos las cosas, también tenemos esta curva del olvido, curva de... olvidé ahorita el nombre, pero bueno, es conocida como curva del olvido y aquí pueden ustedes ver cómo en las moscas, después de 24 horas del entrenamiento, ellas prácticamente ya no recuerdan más la tarea. Como en humanos y como en cualquier otro animal que conocemos, si repetimos el entrenamiento diferentes veces o más de una vez y aparte, digamos, damos cierto descanso entre una sesión de entrenamiento y la otra, en este caso 15 minutos, entrenando 5 veces, las moscas recuerdan mejor y es lo que pueden ver aquí. Al principio la memoria es bastante similar, pero con el tiempo hay igual cierto olvido, pero estas moscas recuerdan mucho mejor y de hecho esta memoria es dependiente de la síntesis de proteínas y esta de acá no lo es. Y Oye, si miren, sí. perdón, aquí tienes un tiempo de 24 horas, ¿no? O sea, Uh-huh. seguiste el olvido o el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Por un día. ¿Siguieron por más tiempo esto? O sea, ¿sabes Sí. si esta plató, ¿cómo se dice? Esta estabilización de tu cinética continúa por más tiempo o se sigue perdiendo, sobre todo por la línea punteada? En la línea punteada, eso era justo lo que iba a hablar, que estamos aquí con 24 horas, pero esta memoria en la línea punteada, la memoria que logramos obtener con repetición del entrenamiento, puede durar muchísimo más. Si seguimos esta curva, hay estudios hasta de 30 días después y esta memoria sigue más o menos en el mismo nivel. Esta memoria no se pierde. Es una ¿Cuánto memoria a viven largo estas plazo. moscas?
Más o menos viven en condiciones de laboratorio, viven más o menos 50 a 60 días. Ok. ¿Y Ujú. esto lo hacen en moscas jóvenes o en moscas más adultas? Esto es en moscas jóvenes. Ajá, Hay estudios de envejecimiento, ajá, hay estudios en moscas viejitas, digamos. Y lo que se ha visto es que moscas que son 10 días o más viejas tienen cierto ah, impedimento en en su sistema de memorias. O sea, se hacen menos buenas recordando, digamos. ok, entonces Y eso esta se curva acentúa es, más en moscas de 30 días, ok, que son 30 días de ok. viejas. Digo, pienso en mí y Ah, mi vejez, ¿no? sí, 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 es parecido. En los humanos se ve lo mismo. O sea, conforme vas avanzando en edad, vas perdiendo esa capacidad de aprender, de almacenar nuevas memorias. Ah, por ejemplo, aprender otro idioma, ¿no? Es súper complicado después de cierta edad. Es lo que le llaman periodo crítico. Cuando eres niño, eres muy joven, eres como una esponjita, puedes aprender todo bien. De hecho, puedes aprender múltiples lenguajes y no tener ni siquiera acento. Pero conforme vas creciendo, intentas aprender nuevas cosas, se va haciendo mucho más complicado. En moscas, eso también se ve, en ratones, en muchos modelos animales, prácticamente en todos los modelos animales, hay un efecto de la edad en el aprendizaje. Pero bueno, si se ponen a pensar en cuánto vive una mosca y en estas memorias que pueden durar hasta 30 o más días, pues básicamente son memorias que duran muchísimo tiempo, es como la mitad de la vida de una mosca o más. Entonces son memorias a largo plazo, serían memorias equivalentes a las memorias remotas de los humanos, llamadas memorias remotas, donde son memorias que conservas por el resto de tu vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, los nombres de tus familiares o de tu mamá nunca se te olvidan, no importa cuántos años pasen, nunca se te olvidan. Son memorias remotas, memorias que recuerdas durante el resto de tu vida. Y esas memorias en las moscas que duran tanto tiempo podrían ser un equivalente a esas memorias. Y esta de acá, la memoria que termina por olvidándose, son memorias más uh, parecidas a esas memorias que nosotros olvidamos. ¿Tú te acuerdas de algo? ¿Lo recuerdas durante el tiempo que es significativo para ti o si tiene alguna importancia? Pero si no es relevante, bueno, pues lo vas a olvidar con el tiempo. Como ir al súper, ¿no? Cosas cotidianas. Sí, en Sí, serio. exacto. O por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que me gusta dar mucho es, yo, bueno, yo no, pero la mayoría de las gentes se acuerda de qué comieron ayer o de qué desayunaron ayer, pero no te acuerdas de qué desayunaste hace 5 años o hace 10 años, porque esas memorias se vuelven completamente irrelevantes. No tiene sentido recordar, ah, a menos que haya habido algún evento muy importante que ocurrió al mismo tiempo. Entonces, si tiene un componente emocional, puedes recordar, por ejemplo, no sé, ustedes eran muy jóvenes, pero el clásico ejemplo que siempre damos es el de las Torres Gemelas. Todo el mundo se acuerda qué pasó ese día, aparte de ese accidente. Te acuerdas qué ropa llevabas vestida, te acuerdas dónde estabas, te acuerdas qué comiste, te acuerdas de todo, porque el evento fue tan emocionalmente relevante que entonces se codifica de una manera especial en el cerebro y esas memorias son, digamos, permanentes casi, casi. Kaylin tiene una Entonces, pregunta. O sí, sea, en eso sujeto, like, ¿cómo se predicta cómo fue los resultados si, like, the compuestas, the rewards o castigos fue más fuertes, como, ajá, would they learn faster? sí, sí, sí. Muy, muy interesante la pregunta. Sí, eso se le llama saliencia y tiene que ver con la fuerza del estímulo, ¿verdad? Entonces, estímulos débiles, por lo general, forman memorias débiles que se olvidan más fácilmente, más rápidamente, y estímulos fuertes forman memorias más robustas y que van a durar más tiempo, van a conservarse mejor. Más adelante les voy a mostrar un experimento de uno de esos, donde precisamente hicimos lo que tú estás diciendo aquí. Usamos unos choques eléctricos de mucho menos voltaje o menos intensos para informarnos sobre la dinámica de la memoria, cómo la memoria
avanza en el tiempo y particularmente nos interesaba ver uno de los genes que encontramos que es importante para el olvido y nos interesaba saber si esas moscas recordaban mejor porque no pueden olvidar o porque están aprendiendo mejor desde el principio. Entonces es una distinción importante. La memoria se puede dividir en diferentes componentes o diferentes etapas, digamos, la etapa de formación de la memoria, que es la parte del aprendizaje, la etapa del medio, que es la etapa de consolidación de la memoria, que es cuando nosotros tenemos una memoria inicial y se consolida en una memoria a largo plazo, una memoria que va a durar mucho tiempo. Ese es un proceso biológico bien regulado. Y luego hay otra fase, que es la fase de la recuperación de la memoria, ¿no? El retrieval, la expresión de la memoria. Y bueno, la otra fase sería el olvido, o sea, otro de los componentes. Entonces tienes, por un lado, tu sistema de memorias intentando mantener la memoria o guardarla, eso se llama consolidación, pero al mismo tiempo tienes un sistema que está intentando eliminarla, el sistema del olvido. Y es realmente un balance entre las dos para determinar si una memoria se va a almacenar o no. Entonces, como vimos, ¿eso te contestó tu pregunta, Kaylee? Okay. Bueno, Sí, eso contestó tu pregunta. sí, mucho. Entonces, como vimos, creo que voy bastante lento. El sistema de dopamina es importante durante el aprendizaje de la memoria, pero nosotros después descubrimos que estas neuronas dopaminérgicas también son importantes durante el olvido. Entonces, lo que aprendimos fue que durante el aprendizaje tenemos una información que llega, como ya les dije, por el lóbulo antenal. La información del olor llega a las neuronas y al mismo tiempo reciben información de las neuronas dopaminérgicas sobre los choques eléctricos. Y es la coincidencia de estos estímulos que produce un incremento en esta molécula llamada cíclica o AMP cíclico, y eso es lo que hace, forma la memoria. Durante el olvido, durante esa fase de la curva donde la memoria cae, estas neuronas dopaminérgicas siguen secretando dopamina continuamente y esa dopamina se une a este receptor y eso hace que la memoria se vaya degradando con el tiempo. Todo esto, el mecanismo molecular de cómo ocurre, lo publicamos en 2012, pero básicamente lo que encontramos es que estas neuronas siguen recurrentemente activas, siguen secretando dopamina y eso hace que la memoria se vaya desvaneciendo. La otra cosa que encontramos algunos años después es que esta información o esta señal de dopamina es dependiente del estado de comportamiento del animal. A lo que me refiero es que si el animal está activo, si está corriendo, caminando, volando, estas neuronas están muy activas, hay mucha secreción de dopamina y eso induce el olvido de la memoria. Pero cuando las moscas están tranquilas, están durmiendo, las moscas duermen también, estas neuronas están bastante calladas, silenciadas, hay muy poca secreción de dopamina y durante estos momentos hay muy poca señal del olvido. Y esto lo podemos hacer nosotros estudiar en el laboratorio porque podemos, como conocemos los circuitos que controlan el sueño, podemos usar optogenética para poner las moscas a dormir o despertarlas en cualquier momento que nosotros queramos. Y de esa manera podemos controlar qué tanto olvido vemos en estas moscas. Intentando conocer un poquito más sobre la biología molecular del olvido, hicimos un screen de muchos, casi 4.000 genes de la mosca, intentando encontrar genes que estuvieran involucrados en este proceso del olvido. Y así es que encontramos esta proteína llamada Scribble,
que es una proteína de andamiaje o una proteína estructural que tiene todos estos dominios. Tiene 16 dominios de leucine-rich repeated domains, o sea, dominios de repetición de leucina. Y tiene estos otros 4 dominios llamados PDC, que son dominios de interacción proteína-proteína. Esta es una proteína que fue reportada inicialmente en el 2000 por Builder y se vio que estaba involucrada en la formación de epitelios, en la formación. Ustedes saben que las células epiteliales tienen cierta polaridad, no son iguales en la parte que da al lumen que en la parte basal, tienen diferencias. Y de hecho, Tere estudió con uno de los... bueno, tú estudiaste con Ty Junctions, creo, ¿no? Sí, con Lior y con Cerejido, que Cerejido. fue uno de los científicos que descubrió estas proteínas que son importantes para formar las uniones entre epitelios. Entonces, Chicos, ahí, solo para darles una conexión aquí, estas células epiteliales que está hablando Isaac son similares a las que Blanca nos contaba. ¿Se acuerdan? Que estaba un moco y un epitelio. Esas celulitas que de hecho contestó diciendo que parecían deditos. ¿Se acuerdan? Esas son las células a las que Isaac se refiere. Y volviendo a este spoiler que acaba de decir de que yo entrené con esta gente, ayer tuve una conversación con Trevor de este profesor Marcelino Cerejido, que fue uno de mis mentores, que como dice Isaac es uno de los descubridores de estas proteínas que unen a las células y es probable que Trevor nos platique una historia diferente a los epitelios, pero al respecto de lo que Cerejido escribe. Ya sabes, Isaac, que escribe de la muerte y todas esas cosas, ¿no? claro, sí, un libro Cerejido está espectacular loco. sobre las ventajas de la muerte, ¿no? Ajá, exactamente de eso estamos hablando, precisamente. Ajá. Ya lo verán, Sí, muy chicos. interesante. Ese Ejido es espectacular. y todo un Tere caso. estuvo en su laboratorio, entonces bastante Oh, man, that was a nightmare. buenos recuerdos. Sorry. Entonces, bueno, esta proteína, Scribble, está involucrada precisamente en esa formación de los epitelios, pero después otros investigadores y nosotros también encontramos que esta proteína también se expresa en el cerebro y nos dimos cuenta que cuando hacíamos un knockout de esa proteína, las mosquitas recordaban mucho mejor. O sea, ustedes pueden ver aquí, esa es una memoria de 3 horas después del entrenamiento. Lo que ustedes ven aquí son simplemente 2 controles. Esta es la memoria, digamos, normal. Y esta es la memoria de estas moscas cuando nosotros quitamos este gen de las células. Aquí es una curva completa de 24 horas y pueden ver la memoria en las mosquitas controles, cómo va decayendo con el tiempo. Y cuando hacemos el knockout de esta proteína Scribble, estas mosquitas recuerdan muchísimo mejor. Y de hecho, como muy parecido a lo que ocurre con estas proteínas de largo plazo que obtienes con la repetición del entrenamiento, estas memorias cuando hacemos el knockout de Scribble también duran mucho tiempo más, incluso semanas. Obviamente cuando nosotros encontramos esto, que estas moscas parecen que recuerdan mejor, tienen una mejor memoria, lo que primero que pensamos es, ok, está padre, ¿no? O sea, qué chido que encontramos algo que incrementa la memoria, pero lo que queremos saber es si es porque las moscas no pueden olvidar o porque están aprendiendo mejor desde el principio o porque están consolidando las memorias en memorias de largo plazo. O sea, había 3 posibles explicaciones. Están aprendiendo mejor, están consolidando mejor o de plano no pueden olvidar. Y para probar las diferentes ideas tuvimos que realizar diferentes experimentos. El primero que hicimos fue esta curva de adquisición, que es precisamente lo que Kaylin está preguntando, en donde lo que hicimos fue modificar el entrenamiento para obtener un aprendizaje disminuido y ver si estas moscas aprendían mejor cuando hacemos el knockout de Scribble. Y ustedes pueden ver aquí muy claramente que cuando reducimos la intensidad de los choques eléctricos aquí era 45 volts, 20 o 10 volts, la memoria obviamente es menor,
pero no hay una diferencia significativa entre el Scribble y el control. Creo que Trevor tiene una pregunta. Ajá. Entiendo que Scribble es una condición que hace que unas moscas olviden menos que otras, que los controles, pienso, pero no entiendo exactamente qué es. Scribble tiene que ver con los choques eléctricos. ¿Es un proceso de tratar las moscas o qué es exactamente? Ajá, sí, no, Scribble lo que es una proteína. Scribble es una proteína que se expresa en las neuronas, ¿ok? Y lo que hacemos con esas mosquitas es hacer un knockdown, o sea, expresamos un RNA de interferente en esas moscas, y lo que hace ese RNA de interferente es reducir la expresión de esta proteína en las células. Básicamente es como si estuviéramos removiendo la proteína de las células. Creo Y de esta manera tratar perdón, de entender su función. creo que parte de tu pregunta, Trevor, es la misma pregunta que Isaac va a contestar en un momento. No se conoce la función de esta proteína completamente. Entonces, lo que ellos hacen es eliminarla para ver que la falta de función, cuál es la consecuencia en sus animales. ¿Me explico? O sea, es una proteína, es lo que saben, pero no saben qué hace. Y tu pregunta es exactamente, o muy parecida a la pregunta de Isaac, ¿correcto, Isaac? Ajá, así es. Es una forma de... Hay varias formas cuando tú tienes una proteína y no sabes qué hace esa proteína de la célula. Bueno, una de las formas más sencillas de saber qué hace es quitar la proteína y ver cuál es la consecuencia de quitar esa proteína. Ajá. Es lo que se conoce como loss of function, un experimento de loss o pérdida de la función, donde quitas la proteína y luego ves cuál es la consecuencia. Eso es lo que estamos haciendo aquí precisamente. Aquí, en esta línea roja que tú ves aquí, lo que hicimos fue eliminar esa proteína o quitar esa proteína de las células y ver cuál es la consecuencia. Y la consecuencia es que esas moscas recuerdan mucho mejor. ¿Okay? En este caso, lo que hicimos fue entrenar a las moscas con diferentes condiciones, condiciones más mild, más reducidas, para entender o ver si lo que aquí se ve como un incremento es porque las moscas aprenden mejor o por otra razón. Y como pueden ustedes ver aquí, no aprenden, estas moscas no aprenden mejor. ¿Okay? Aprenden igual que los controles y en este caso incluso peor. Si ustedes se fijan aquí, lo que hicimos fue cambiar el número de choques eléctricos durante el entrenamiento, que normalmente son 12. Lo que hicimos fue reducir ese número de choques y lo que vemos aquí es que incluso estas moscas aprenden, son peores para aprender, no son tan buenas para aprender. Y sin embargo, la memoria, cuando ves memoria horas después del entrenamiento, es mejor. Entonces ahí hay una desconexión. Entonces, prácticamente estos experimentos lo que nos permiten concluir es que quitar esta proteína Scribble no incrementa cuánto aprenden las moscas, no están aprendiendo mejor, ¿ok? Entonces ahora nos quedan dos opciones. Vamos a probar la segunda opción. Y para la segunda opción, no sé si recuerdan, pero les dije que durante este proceso de consolidación se requiere la síntesis de proteínas, ¿ok? Para que este proceso ocurra. Y una forma de interferir con esos es usar inhibidores de la síntesis de proteínas. Si ustedes usan inhibidores de la síntesis de proteínas, a pesar de que entrenen las moscas con varias repeticiones, las moscas no van a aprender bien. Y eso es lo que ustedes ven aquí en estas barras grises. Estos son los controles. Esto es memoria de 24 horas. Este es el control del vehículo, digamos, sin inhibidor. Ustedes pueden ver una memoria bastante robusta, pero cuando se agrega este compuesto llamado ciclohexamida, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas, entonces lo que ven aquí es una reducción en la memoria de 24 horas. Y esto, básicamente lo que estamos haciendo es interferir con el proceso de consolidación de la memoria. ¿Okay? Sin embargo, cuando hacemos eso con estas mosquitas,
donde quitamos el gen Scribble, la proteína Scribble, ustedes ven que no hay efecto de este inhibidor de proteínas. Y lo pueden ver aquí también esto cuando entrenamos las moscas con un solo entrenamiento de 24 horas, de un solo entrenamiento y vemos la memoria de 24 horas y ustedes pueden ver que no hay efecto del tratamiento de ciclohexamida. Lo que indica que, aquí me falló la ubicación de las diapositivas, pero lo que indica, esos experimentos indican que no hay un incremento en la consolidación de la memoria. Oye, Isaac, esta es una Sí. pregunta un poco técnica, tal vez, demasiado técnica, tal vez, pero me viene a la cabeza porque estamos haciendo unos experimentos con cicloheximida. Yo he leído que, como bien dijiste, este químico impide la síntesis de proteínas, ¿no? Y también impide la transición del ciclo celular de la fase G a la S o por ahí anda. ¿Tienes algunos pensamientos al respecto? O sea, ¿sí crees que sea estrictamente síntesis de proteína o crees que tenga que ver algo con progresión de ciclo celular o algo así que... Ajá, sí, está bastante bien caracterizado, que sí, en este caso lo que estamos viendo es una inhibición de la síntesis de proteína por diferentes razones. Una es que en el cerebro de la mosca, especialmente en estos cuerpos setiformes o cuerpos Morrison bodies, hay muy poca, o de hecho prácticamente no hay neurogénesis. Estos son animales adultos en donde el número de neuronas que están ahí ya está completamente definido, no hay neurogénesis. Sí. Entonces, cambios en la división celular o en el ciclo celular, pues afectarían muy poco en lo que está ocurriendo aquí. Okay. Otras evidencias que hay es que esto se ha hecho en cultivos in vivo, en donde básicamente esto no lo han hecho con Drosophila, pero con otros animales, en donde básicamente cultivas neuronas, un par de neuronas, de hecho solo 2 neuronas, e intentas ver estos cambios sinápticos que ocurren durante el aprendizaje. Y ahí en ese sistema se puede usar estos inhibidores, en donde no hay división celular, no hay nada. Además, se aplican exclusivamente a nivel de la sinapsis. Y eso también inhibe la plasticidad a largo plazo en estas neuronas. Okay. Entonces, hay otro tipo de evidencias donde no solo se usa ciclohexamida, sino otras formas de inhibir la síntesis de proteínas que también resultan en lo mismo. ¿En tu opinión la cicloheximida afecta ciclo celular o no? No sé, no sé, la verdad. No tengo suficiente conocimiento sobre eso. Tengo curiosidad de eso porque por lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y nos estamos peleando con un reviewer, entonces, no sé, ahorita dijiste la cicloheximida y dije, look at that. Gracias. Sí, no sé, no sé suficiente sobre el fármaco. Ok, para probar la última hipótesis es que Scribble está afectando o es importante para el olvido. Entonces, para eso usamos esto que aquí estoy llamando aprendizaje inverso, que es parecido al ejemplo que les planteé hace un momento, en el que ustedes conocen la ubicación de un restaurante y tienen que cambiar porque las cosas, el ambiente es dinámico, se modifica, entonces tienen que actualizar sus memorias. Esto es algo muy parecido y lo que hacemos aquí básicamente es que entrenamos a las moscas como anteriormente. Les presentamos un olor, aquí yo nada más lo voy a llamar olor A, al mismo tiempo que hacemos los 12 choques eléctricos. Luego el olor B. Y en este momento hacemos una prueba de la memoria justo después del entrenamiento en moscas controles y en moscas donde hacemos el knockdown de Scribble, y ustedes pueden ver que no hay diferencias. Eso es básicamente lo mismo que ustedes ven aquí. ¿Ok? No hay diferencias. La memoria es bastante robusta. Y después de eso, lo que hacemos es invertir
el olor que ahora estamos usando para presentar los choques eléctricos. En este caso, lo que hacemos es, ahora usamos el olor B y lo presentamos junto con los choques eléctricos, y ahora el olor A se vuelve el olor que no está condicionado. Y después de esto, hacemos la prueba de la memoria, pero solo estamos midiendo la memoria al olor A, o sea, la memoria original. Y para hacer eso, lo que hacemos es que en el laberinto de T presentamos el olor A, que fue el olor que usamos acá, y en vez de presentar el olor B en el otro brazo del laberinto, usamos un olor completamente diferente. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que está ocurriendo es que estamos diciéndole a la mosca, ok, el olor A es peligroso, y luego casi después le dijimos, ¿qué crees que no? Ahora el olor B es el que es el peligroso. Y lo que ocurre normalmente en moscas controles es lo que ustedes ven aquí. De una memoria inicial que es bastante robusta, cuando hacen el aprendizaje inverso, esto induce un olvido rápido. Entonces ustedes pueden ver que esta barra gris aquí es mucho más pequeña que esta barra gris acá. No es como que lo olviden por completo, pero sí hay debido a este aprendizaje inverso, esto induce un cierto olvido. Pero en estas moscas, las moscas donde hacemos el knockout de Scribble, ustedes pueden ver que no hay ese efecto, o al menos no es tan significativo. Obviamente, este es solo uno de los experimentos que realizamos. Realizamos 4 experimentos más, que ahorita no les voy a platicar, pero que todos nos llevaron a la misma conclusión de que esta proteína es realmente importante para el olvido natural de las memorias. ¿Okay? Más experimentos sobre esta proteína. Aquí lo que ustedes pueden ver es una mosca transgénica en la que le pusimos ahí ¿cómo se dice tag en español? Un tag de GFP, de una proteína verde fluorescente. Marca. Y para poder verla en el cerebro de la mosca. Y aquí lo que ustedes pueden ver es el cerebro de la mosca. Y lo que ven en verde es la proteína Scribble, y ustedes pueden ver muy claramente que está altamente expresada en las mismas estructuras que ya dijimos que son las estructuras que almacenan estas memorias. Entonces tiene mucho sentido. Aquí lo que ustedes ven es otra estrategia. En vez de usar este transgen con la marca aquí, lo que usamos fue un anticuerpo que reconoce a esta proteína, y ustedes pueden ver que de nuevo se ve una muy grande expresión de esta proteína en los cuerpos setiformes. Por medio de diferentes herramientas moleculares también hicimos estudios de comportamiento en donde hacemos ese knockout de esta proteína en células específicas del cerebro. En vez de quitarla de todo el cerebro, la quitamos en ciertas células y ver si tienen el mismo efecto. Y lo que ustedes pueden ver aquí en este y este driver, son drivers que se expresan específicamente en estos cuerpos setiformes. Cuando quitamos la proteína de ahí, tenemos ese mismo efecto, que hay un incremento en la memoria. Entonces tenemos ahora 3 líneas de evidencia que indican que esta proteína se expresa en los cuerpos setiformes y que es ahí donde está cumpliendo su función en el olvido de las memorias. Ok. Ya me pasé, ¿verdad? No, tenemos hasta las 3. Okay. ¿Vas bien? Ok, déjame ir un poquito más rápido. Dude, bien. Lo siguiente que hicimos para intentar descubrir qué está haciendo esta proteína fue un análisis de espectrometría de masas, porque lo que sabíamos de otros estudios previos es que esta proteína es una proteína estructural, como ya les platiqué, y que tiene todos estos dominios de interacciones proteína-proteína. Entonces, es una proteína que interactúa con otras proteínas, básicamente.
Una proteína que en español se conoce como proteína de andamiaje, o en inglés una scaffolding protein, que básicamente es una proteína que une a otras proteínas y mediante esa interacción, digamos que forma un sistema completo de señalización. Entonces, como sabíamos eso, lo que hicimos fue un estudio de espectrometría de masas que básicamente lo que hace es, por medio de estos anticuerpos que reconocen, en este caso GFP, usamos estas moscas que tienen este GFP aquí, y lo que hacemos es hacer un pull down, o sea, una precipitación de la proteína de Scribble, que aquí en este caso está representada con esta bolita verde, y cuando, digamos, hacemos la precipitación de Scribble, pues todas las proteínas que están interactuando con Scribble van a estar, digamos, Isa, pegadas. ¿puedes describir un poquito cómo es el experimento de inmunoprecipitación? Creo que puede haber algunas preguntas en por qué y cómo se hace. Sí. Bueno, la inmunoprecipitación lo que hace es usar la ventaja de los anticuerpos. Anticuerpos son estas proteínas también que reconocen a otras proteínas, son las proteínas que usamos para reconocer agentes patógenos en nuestro cuerpo, y todos los mamíferos y algunos otros, bueno, casi todos los animales, desde los peces hasta los mamíferos, tienen estos anticuerpos diferentes de alguna forma, pero bueno, anticuerpos al fin, y son estas proteínas que reconocen otras proteínas de agentes patógenos y que ayudan a combatir las infecciones. Lo más fácil de entender es lo que hacen las vacunas ahorita con el COVID y eso. Precisamente lo que hacen es generar anticuerpos que reconozcan al virus. Pero bueno, una de las particularidades de los anticuerpos es que son muy específicos. Tienen una secuencia que solo se va a unir a una proteína en particular y a nada más. Son sumamente específicos y eso ayuda, o nosotros lo usamos como una herramienta para poder identificar proteínas. Por ejemplo, en este caso, aquí usamos un anticuerpo que sabemos que reconoce Scribble, lo que se pega a Scribble, y lo usamos para teñir el cerebro y ver dónde se encuentra la proteína. Y en este caso usamos la misma estrategia, pero en este caso lo que hacemos es que tomamos mosquitas que tienen esta marca de la proteína verde en Scribble, y lo que hacemos es básicamente macerar sus cabecitas o sus cerebros. Hacemos una separación celular y luego usamos un anticuerpo que se va a pegar a la proteína Scribble, y luego lo que hacemos es que por diferentes otros métodos, lo que hacemos es que podemos hacer que estos anticuerpos precipiten. Lo que hacemos es que estas proteínas interactúen con otra proteína que tiene unas perlitas o unas piedras pueden ser de agarosa o de cefarosa, son unas bolitas, unas esferas que son pesadas, y entonces lo que hacemos es que porque son pesadas se caen en una solución acuosa, se tienden a irse hacia el fondo del tubito, y cuando bajan al fondo del tubito pues se traen a la proteína Scribble junto con ellas y a cualquier otra proteína que esté interactuando con Scribble. Entonces, de esta manera, este proceso se conoce como inmunoprecipitación. Y una vez que tenemos esa muestra inmunoprecipitada, lo que hacemos es meterla en un aparato de espectrometría de masas, que lo que hace es determinar qué proteínas están interactuando, o bueno, más bien qué proteínas están presentes en esa muestra, y por lo tanto son proteínas que presumiblemente están interactuando con la proteína de nuestro interés, que en este caso es Scribble. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Okay. Aquí esto me lo voy a saltar. Estos solo son repeticiones del mismo ensayo. Lo hicimos al menos 4 veces y ustedes pueden ver que las proteínas que encontramos en los diferentes ensayos son regularmente las mismas. Entonces pueden ver que los coeficientes de correlación son bastante altos. Básicamente cada uno de estos cuadritos
azules cada cuadrito corresponde a una proteína que encontramos en ese análisis de espectrometría de masas. Y lo que ustedes ven aquí en este eje es, digamos, el primer ensayo que hicimos, comparado con el segundo ensayo que hicimos. Y si encontramos la misma proteína en las dos muestras, pues se va a concentrar en esta parte central de la gráfica. Por ejemplo, estas proteínas que están aquí se encontraron solo en esta muestra, pero no en esta muestra, y las que están acá se encontraron en esta muestra, pero no en esta. Entonces, estas proteínas que están aquí, digamos, en esta línea, son las proteínas que están presentes en las dos muestras. Y eso lo hicimos 4 veces. Y esto lo hacemos solo para estar seguros de qué proteínas realmente están interactuando con Scribble y cuáles son falsos positivos. Esto es básicamente una red de interacciones de Scribble que encontramos. Esta es la proteína de nuestro interés. Y todas estas son las proteínas que están posiblemente o presumiblemente interactuando con nuestra proteína Scribble. Y lo que hicimos fue que hicimos un knockout de cada una de estas proteínas y evaluar la memoria. Y ustedes pueden ver que algunas de estas proteínas, que aquí solo están identificadas con estos números, tienen ese mismo fenotipo, un incremento en la expresión de la memoria. Déjenme, me salto un poco. Ok. Este es un modelo de cómo creemos que Scribble está funcionando para llevar a cabo este olvido de las memorias. Dentro de ese análisis de interacción que hicimos, ese análisis de espectrometría de masas, encontramos que Scribble interactúa con una proteína llamada RAC1, es una proteína G pequeña. Encontramos también que interactúa con PAC3 y con cofilina. Y estas 3 proteínas, y aparte con un receptor de dopamina. El mismo receptor que nosotros ya sabíamos que era importante para el olvido. Estas 3 proteínas ya es bien conocido que están involucradas en la dinámica de los citoesqueletos de actina. Y es muy bien sabido que la dinámica de los citoesqueletos de actina es importante para la formación de las conexiones sinápticas en las neuronas. Entonces, este es nuestro modelo de cómo creemos que Scribble está cumpliendo esta función. Las neuronas dopaminérgicas, como ya les mencioné, después del aprendizaje siguen secretando o siguen transmitiendo dopamina. Esta actividad en las neuronas dopaminérgicas es dependiente de la actividad de la mosca. Si la mosca está activa, hay más transmisión de dopamina. Si la mosca está quieta, descansando, durmiendo, tiene poca secreción de dopamina. Y esta dopamina se va a unir a este receptor. Este receptor interactúa con Scribble y Scribble interactúa con todas estas proteínas, que el resultado es alterar la dinámica del citoesqueleto de actina, y eso induce lo que vemos como olvido. Este es más o menos el modelo actual que tenemos de cómo está Scribble regulando el olvido de las memorias. Otra curiosidad que encontramos es que Scribble se expresa en las neuronas de las células setiformes, como les mencioné anteriormente, pero también se expresa en las neuronas dopaminérgicas. Y cuando hacemos un knockout de esta proteína en las neuronas dopaminérgicas, también tiene un efecto en el olvido. Y es ahí cuando intentamos encontrar por qué o qué está haciendo Scribble en las neuronas dopaminérgicas. Y lo que hicimos fue hacer estos recordings en vivo. Básicamente lo que hacemos es expresamos un reportero de calcio en las neuronas
en estas neuronas dopaminérgicas. Y lo que hacemos es, básicamente hacemos una cirugía en la cabecita de la mosca, le quitamos la parte de la cutícula que cubre el cerebro, luego la podemos poner en un microscopio confocal, como pueden ver aquí, la mosca está viva, pero en la parte de arriba nosotros tenemos el microscopio confocal que puede detectar las señales de calcio en las neuronas, y lo que ven aquí, estos como flashes que ven aquí de colores, en realidad son flashes de luz que representan la actividad de calcio en las neuronas. Y haciendo esos experimentos, nosotros nos dimos cuenta que cuando hacemos el knockout de Scribble en las neuronas dopaminérgicas, hay una disminución de la actividad de estas neuronas. Y eso es lo que pueden ver aquí. Estas líneas negras que ven aquí es la actividad en calcio, son esos flashes que ven de luz. Y ustedes pueden ver que tiene aquí muchos piquitos. Eso es simplemente una medida de la actividad. Y aquí estamos midiendo de diferentes neuronas. Pero cuando hacemos el knockout de esta proteína Scribble, podemos ver que esa actividad disminuye. Es bastante evidente en esta neurona que ven aquí, que es esta que está aquí. Y en la azul, que es esta que está acá, también se nota. Pero hay algunas otras neuronas que no se ve el efecto, como por ejemplo esta parte de aquí o esta parte de aquí del centro, que es la actividad de por sí es muy baja, como pueden ver aquí. Entonces, Oye, Isaac, sí, volviendo, ¿puedes volver a tu diapositiva anterior? ¿está? ¿Tienes un pequeño recordatorio de los rositas, el V1, MV1 y el verde? Sí, perdón por los nombres, no los quise. Esta no, diapositiva. Solo un recap de por qué se caracterizan esas regiones. Ajá. Los nombres no son tan importantes. Estos MB1, B1 son solo los nombres que le dimos. Pero más bien la a función. esas neuronas. O sea, ¿para qué Ajá. sirve? La función es que estas neuronas son estas neuronas de aquí. ¿Sí? Uh-huh. Son estas neuronas que ven aquí. Y estas neuronas son las neuronas dopaminérgicas que mandan la señal de los choques eléctricos durante el entrenamiento, pero que después del entrenamiento, como les mencioné, estas neuronas siguen activas y siguen transmitiendo dopamina, y esta dopamina es la que induce este olvido. Entonces, lo que ven aquí en la diapositiva esta es aquí en negro, básicamente es esa actividad. O sea, esa actividad después del entrenamiento, esas neuronas dopaminérgicas siguen activas, siguen secretando dopamina, y eso es lo que ven en estas líneas negras aquí. Y cuando hacemos el knockout de la proteína Scribble, esa actividad disminuye. ¿Okay? Entonces, si disminuye, de acuerdo al modelo que tenemos aquí, hay menos secreción de dopamina, hay menos activación del receptor y hay menos señalización por esta vía de señalización, y por lo tanto hay menos olvido. ¿Tiene sentido? Ok. Bueno, prácticamente eso es lo que les quería presentar hoy. Creo que en general a mí estas preguntas se me hacen bastante interesantes, porque es tratar de entender algo que es bastante común para todos, que todo el mundo sabemos cómo funciona, porque lo experimentamos todos los días, todo el tiempo experimentamos este olvido común y corriente. Se me olvida dónde dejé mis llaves, o se me olvida ir a, no sé, hacer cualquier cosa. Son cosas que parecen bastante naturales, pero que tienen una razón biológica, tienen una función, y además no son al azar, son sistemas que están bien regulados, son sistemas biológicos que están bien controlados y que tienen
un fundamento molecular, digamos, ¿no? Entonces, tratar de entender cómo es que ocurre eso desde el punto de vista molecular es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Y bueno, esto obviamente lo estamos haciendo en mosquitas y lo estamos haciendo en olvido normal, pero yo siempre digo que para poder entender qué ocurre durante un proceso patológico, por ejemplo, con Alzheimer, pues primero tenemos que entender cómo ocurre o cómo estos sistemas ocurren en la normalidad, ¿verdad? Si queremos entender qué es lo que falla, pues primero tenemos que entender cómo funcionan cuando están funcionando normalmente. Entonces, pues sí, básicamente esto es lo que les traía el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Y cuáles son tus hipótesis basadas en este olvido natural en enfermedades establecidas como Alzheimer? Yo creo que los procesos son diferentes. Este es un olvido que tiene que ver más con señalización molecular, cambios en la plasticidad de las neuronas, una reversión de la plasticidad, digamos, y lo que ocurre durante procesos como enfermedades neurodegenerativas es que hay una pérdida celular. Ahí lo que ocurre, o bueno, una de las ideas de lo que está ocurriendo es que hay células muriéndose, básicamente. Hay células que se piensa que están almacenando memorias y que por esos procesos neurodegenerativos se pierden, se mueren, y durante esa neurodegeneración, durante esa muerte, se llevan las memorias con ellas, claro. Ahora, no es tan sencillo porque lo que se sabe muy bien en humanos es que las memorias, sobre todo las memorias episódicas, o lo que llaman memoria episódica, que son las memorias de eventos que ocurren en nuestra vida, no están solamente almacenadas en una región del cerebro, sino que están distribuidas en diferentes partes del cerebro porque diferentes partes contribuyen con diferentes aspectos de la memoria. Entonces siempre hay una posibilidad de que si conoces a nivel molecular cómo ocurre el sistema de olvido común y corriente, lo que puedes hacer es como revertir ese proceso en algunas otras partes del cerebro que aún no hay de neurodegeneración y de esa manera intentar rescatar memorias que se han perdido o que se están perdiendo, o al menos impedir su progresión. Sorry, tenía muted. Y por ejemplo, ¿crees que tal vez esta pregunta es un poco complicada? Estoy pensando en qué pasa cuando la gente tiene, por ejemplo, cáncer en el cerebro. O difícil decir neuroblastoma, ¿no? Porque eso es en los bebés, ¿no? Pero gente que tiene tumores cerebrales difícilmente tienen hasta ciertas etapas pérdidas de la memoria, ¿no? Y pueden controlar bastante bien sus funciones. ¿Crees que este tipo de procesos sucedan en esas condiciones? O, no sé, solo estoy pensando out loud, ¿no? De qué puede pasar en pacientes. Sí, bueno, no sé, en casos de cáncer de cerebro, lo que obviamente es más importante es dónde se Sí, claro. aloja ese tumor. El cerebro es un órgano que tiene cierto grado de especialización. Diferentes partes del cerebro cumplen diferentes funciones. Ustedes seguramente han oído hablar de los diferentes lóbulos en la corteza, o sea, hay muchas diferentes regiones del cerebro que cumplen diferentes funciones. Yo tengo un cerebro ahí atrás. Y dependiendo de dónde se alojen estos tumores, pues va a afectar diferentes funciones del cerebro.
si afecta, por ejemplo, la parte del lóbulo temporal, donde se encuentra la amígdala y el Es hipocampo, acá, que son por acá atrás, ¿no? Ujú. no, el lóbulo. Es para dar un poquito más de background. El There you go, el cerebro. cerebro. Ya salió el cerebro. Sí, hay una parte que es la parte de este lóbulo temporal que está más metida más en el centro, por aquí abajo la pueden probablemente ver, que es el hipocampo. El hipocampo y la amígdala, sobre todo, esas dos partes son dos partes del cerebro que se sabe muy bien que son súper importantes para el almacenamiento de memoria. Son, digamos, como una de las partes más importantes que reciben el input de diferentes regiones de la corteza cerebral, de diferentes partes. La corteza visual, la corteza motora, auditiva, hay muchas cortezas diferentes y todas ellas mandan señales Más a arriba. ese Sube hipocampo. el cerebro. Eso. Ahí. Corteza, por ejemplo, la corteza visual está aquí, la corteza sensorial está aquí, la premotora y motora. Entonces, todas estas regiones del cerebro que se encargan de codificar diferentes aspectos de la experiencia sensorial mandan señales o mandan conexiones al hipocampo, y en el hipocampo se integran todas estas señales y ahí es donde es la parte principal de la formación de las memorias en mamíferos. Entonces, si tienes un tumor o una afección en esa parte del cerebro, pues va a ser más fácil que las memorias se vean involucradas, o sea, que pierdas la memoria. Si el tumor ocurre en otra parte, por ejemplo, en la corteza visual, pues entonces va a afectar más el procesamiento visual, pero la parte de la memoria va a estar intacta, va a seguir sin ningún problema. Y así en diferentes partes, porque como les dije, el cerebro es un órgano que tiene un grado de especialización bastante alto, a pesar de que, claro, hay interacción entre todas las regiones y hay algunas regiones que se encargan precisamente de la integración de las diferentes partes, pero siempre conserva este grado de especialización. Entonces, dependiendo de dónde esté el tumor, va a ser las consecuencias. Uno de los primeros estudios que se sabe, de hecho, que por el cual descubrimos dónde en el cerebro de los humanos se codificaban las memorias, fue por un paciente llamado paciente HM, que tenía epilepsia. Esto es en los 40, 50. Tenía epilepsia y en aquel momento uno de los tratamientos para curar la epilepsia era remover una parte del cerebro que sabían que estaba involucrada en esta patología. Entonces lo que hicieron con este paciente fue remover parte de su lóbulo temporal, que básicamente se trajeron la amígdala y el hipocampo, y el paciente se recuperó perfectamente bien de la epilepsia, ya no volvió a tener ese problema nunca más, pero una de las consecuencias fue que tenía amnesia. De hecho, tenía dos tipos de amnesia, una llamada amnesia retrógrada, amnesia Retrógrada. retrógrada, que sería como básicamente no podía recordar nada que ocurrió en el pasado. O sea, nada, o bueno, cosas que habían ocurrido en el pasado reciente, no se acordaba absolutamente de nada. Y conforme las memorias eran más y más lejanas, recordaba un poquito de esas memorias, pero básicamente no podía recordar mucho de sus memorias remotas. Y lo peor de todo es que también tenía una amnesia que se llama anterograde o anterograda, Heterógrada. amnesia Heterógrada. anterograda, Ujú. que básicamente es que no podía formar nuevas memorias, o sea, no podía formar ya memorias. No sé si alguna vez, tal vez sea un poco vieja para ustedes, una película de Drew Barrymore donde no puede formar memorias. No sé si alguna vez la vieron. Sí, Es 50 medio viejita. First Dates. ¿Cuál, Trevor? Esa. ¿Cómo? 50 First Dates es, Ah, es-
Bueno, ese caso es parecido a este caso que les estoy platicando del paciente HM, que no podía formar nuevas memorias porque precisamente removieron el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de codificar nuevas memorias. Entonces él no podía formar memorias nuevas, a pesar de que uh, uh, intentaba o repetía las tareas o le decían una y otra vez las cosas, no podía formar absolutamente nada de memorias nuevas. Entonces tenía un problema que memoria de corto plazo. Era medio curioso porque esto solo ocurría para memorias episódicas, que quiere decir son memorias que son de nuestras experiencias conscientes, memorias de eventos que ocurren en nuestra vida. Sus memorias, lo que se llama memorias de procedimiento o procedural memories en inglés, estaban perfectamente bien, no tenía ningún problema. Lo que quiere decir, él podía, por ejemplo, aprender una tarea motora, aprender a resolver por ejemplo, un puzzle, un rompecabezas, o aprender a, no sé, andar en bicicleta. Ese tipo de memorias estaban perfectamente normal. Y lo curioso era que, por ejemplo, cuando le daban sesiones de entrenamiento para aprender a resolver ciertos puzzles, él cada vez se volvía mejor al resolverlo porque iba entrenando y se volvía más hábil, pero cuando le preguntaban, él decía que no tenía ninguna memoria consciente de cómo fue aprendiendo. No se acordaba de haber resuelto el puzzle anteriormente. Y a pesar de que se hacía cada vez mejor, de que lo podía resolver cada mejor, no tenía idea de cómo se había hecho mejor en resolverlo, no tenía una experiencia, memoria de la experiencia consciente. Entonces, ese fue uno de los primeros casos en humanos, y de hecho que nos dio idea de dónde en el cerebro está el procesamiento de las memorias. Y después de esos, ha habido muchos otros casos en humanos donde se observa exactamente lo mismo, ¿no? Que el hipocampo es súper importante para la formación de las memorias. Y obviamente esto se ha replicado millones de veces en animales, en mamíferos, en ratones, ratas, you name it. Y lo mismo, ¿no? Ocurre, estas son las regiones del cerebro que son súper importantes para la codificación de memorias. Y de hecho, este tipo de estudios donde hay lesiones por accidentes o por tumores o por lobotomías, cosas así, han sido muy importantes en ir entendiendo cómo funcionan las diferentes partes del cerebro. Y por ejemplo, en pacientes con autismo, ¿cómo crees que esto aplica? Autismo es un síndrome porque es como un síndrome, involucra diferentes, no hay un tipo de autismo nada más, hay muchos tipos, ¿no? Es un síndrome. Hay muchas hipótesis de qué es lo que pasa. Una de las más aceptadas es que hay un desbalance entre el sistema de excitación e inhibición del cerebro. Como ustedes deben de saber, en nuestro cerebro tenemos muchas neuronas que son excitatorias o que excitan a otras células, y tenemos muchas otras neuronas que son inhibitoras que inhiben, ¿no?, la actividad. Entonces hay un balance entre excitación e inhibición que, digamos, en pacientes normales está perfectamente bien calibrado. En pacientes con autismo, una de las ideas o de las hipótesis que se tiene es que hay un desbalance en esa relación entre excitación e inhibición. Y bueno, ustedes deben saber muy bien de diferentes de los diferentes síntomas, ¿no?, que involucran el autismo. Por ejemplo, tienen impedimentos en relaciones sociales, pero también a veces algunas de las consecuencias es que ciertos individuos tienen una capacidad de memoria mucho más elevada que personas normales.
tienen un nivel, por ejemplo, pueden concentrarse muy bien en algunas tareas específicas, pero no en otras. Ujú. Ajá, entonces, todo esto es parte de un problema que es complejo y que probablemente está involucrado todo el cerebro, ¿no? Y que aparte tiene que ver con el desarrollo, porque son procesos que ocurren durante el desarrollo del cerebro. Entonces sí, los sistemas de memoria probablemente también, igual que otras regiones del cerebro, están afectadas en pacientes con autismo. Pero sí, una de las cosas que han visto mucho, hay muchos casos, es de que pacientes con autismo tienen cierta habilidad, ¿no? Tienen a veces una memoria bastante eficiente o tienen capacidades matemáticas especiales, por ejemplo. Y eso probablemente es porque, digamos, ciertas regiones del cerebro se vuelven muy eficientes en lo que están haciendo, pero otras se ven completamente afectadas. Algo parecido, vuelvo al ejemplo de Funes, ¿no? O sea, tiene un sistema su memoria es perfecto, pero eso viene con consecuencias porque no es que el hecho de que seas o que tengas una función exacerbada en una parte del cerebro hace que otras partes o otras regiones se vean afectadas porque todo tiene que estar en balance, ¿no? Y en autismo parece ser que eso es uno de los problemas principales. Sí, no sé. Bueno, creo que hay algunos casos, ¿no? Donde, por ejemplo, los pacientes no se pueden ubicar espacialmente, ¿no? No pueden recordar bien dónde están, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco de lo que puede ser esta memoria a corto y largo plazo, ¿no? Que, no puedes retener un lugar importante, como mencionabas casi al inicio, ¿no? De la charla, ¿no? Si hay un evento importante asociado a tu cotidianeidad, ¿no? Puedes recordarlo, pero si es algo no relevante, tal vez eso puede, y tu mecanismo, tu modelo que describes con Scribble, etcétera, tal vez podría también aplicar un poco eso, ¿no? Esa falta de conexión con algo Sí, corto o largo plazo. sí, No sí, sé, sí. es un long shot, ¿no? Sí, probablemente, pero y además es curioso porque los sistemas de navegación y de reconocimiento espacial de nuestro cerebro está precisamente también ubicado en el hipocampo y en una región que está al ladito del hipocampo, pero es interesante que es el mismo o cerca de la misma región que está involucrado en la formación de memorias episódicas. Entonces eso también es muy, muy interesante. Es ahí donde encuentran estas células que le llaman place cells. No sé si alguna vez han oído hablar de ellas. Play, Place de lugar, no. células de lugar. Hace unos años, los científicos que descubrieron estas células fueron galardonados con el premio Nobel, precisamente porque la relevancia, ¿no?, de estas células, que son células que básicamente es un mapa cognitivo del espacio en el que nos encontramos. Entonces son células que están en la misma región del hipocampo, que dependiendo de donde estemos en el espacio, ciertas neuronas están muy, muy activas y otras están completamente calladas, y conforme nos movemos en el espacio, otras se activan, y entonces al final tenemos un grupo de células, de place cells, que básicamente hacen un mapa cognitivo de lo que de nuestros alrededores. O sea, pero eso es Entonces, en el plano tridimensional, o en general, o sea, si sales a caminar a la calle. sí, o sea, esas están en todo momento, no importa en dónde estés, en el espacio, afuera, en la calle, en donde sea que estés, en tu oficina, siempre hay places que están haciendo un mapa cognitivo de tus alrededores. That's cool. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en mi oficina. Si ustedes ponen un electrodo en mi cabeza y en el hipocampo y empiezan a hacer registros de la actividad celular, lo que hace normalmente la gente es que lo conecta a un amplificador de sonido. Entonces, no sé si han oído alguna vez, pero se oyen como clics, ¿no? Cuando está la neurona está
disparando se oye, emite un sonido. Entonces, si yo estoy aquí en mi oficina, hay una célula que está como loca. Entonces, si yo me muevo para acá, esa neurona se va a callar, se va a silenciar, pero si regreso, otra vez va a empezar. Entonces me quito, nada, me regreso. Entonces, esas células, y hay una célula para cada lugar, así como hay una célula para este lugar, hay otra célula diferente para este lugar, para este lugar, para este lugar. Entonces, entre todas hacen un mapa cognitivo de nuestro espacio. Parece Déjame, células, tu voy a mecanismo pasar súper una... importante. Sí, te digo que les dieron el premio Nobel porque No, pero digo o sea, precisamente... tu propuesta del olvido, ¿no? Porque obviamente van a ser células que, por ejemplo, vas de vacaciones, vas a Disneylandia y te subes a la montaña rusa, ¿no? O lo que sea, a Disney World. Va a ser una memoria que tiene que trascender, pero por el momento te tienes que ubicar, ¿no? Entonces esta memoria y este olvido natural en esas células es fundamental. Sí. Cuando tienes lugares preestablecidos, ¿no? Tu mapa de la casa al trabajo, ¿no? De la casa al trabajo, la escuela, a tu salón de clases y todo eso, sí es algo que debes mantener, pero para esos lugares que son como el Walmart, ¿no? O el Price Chopper o el supermercado de conveniencia, la gasolinera, ¿no? Que son medianamente recurrentes. Y luego esos lugares que fuiste una vez y no regresas. Eso es bastante interesante. Sí. O sea, como te digo, todo esto depende de diferentes circunstancias. ¿Qué tan relevante es el estímulo para ver si una memoria es relevante para tu sobrevivencia o no? Entonces, algunas memorias se almacenarán y otras no. Si ocurre o si el evento tiene cierto componente emocional, por lo general los componentes emocionales hacen que las memorias sean mucho más robustas que otros eventos que no tienen ese componente emocional. Entonces, si estás experimentando un lugar que yo me imagino que, por ejemplo, Walt Disney, la primera vez que vas a Disney World, pues es una experiencia bastante significativa desde el punto de vista emocional y entonces vas a conservar esa memoria durante más tiempo que si vas no sé, bueno, yo al Walmart no voy mucho, pero digamos algo así, ¿no? Que es menos relevante, no sé. Kaylee tiene una pregunta. Sí, ese punto es que no me hace sentido el ejemplo del hombre que no puede olvidar nada, porque es posible para saber que el Price Chopper ahora no es al lado de las clases, pero like if that was true in the past, es posible para saber que ahora no es verdad, ¿no? Es como that's the part I don't get about. I don't know. Do you see my point? I'm not sure. I don't know. You can ask in English if you want. Never. I'm not sure. Half of a thought. Well, never mind. No, go for it. Yeah, Go for I mean, it, this is a hypothetical character, right? This is a fictional character where Borges estaba intentando imaginarse cómo sería no olvidar nada absolutamente. Y él, bueno, hay algunas entrevistas donde lo entrevistan por qué. Y él dice que este personaje está basado básicamente en él, porque él era una persona que tenía una memoria, una capacidad de memoria increíble, ¿no? No llegaba a esos extremos, pero bueno, basado en eso empezó a imaginarse cómo sería ser incapaz de olvidar por completo. Pero no te digo capaz para olvidar ni decidir si la memoria es verdad o no, porque se parece como él no puede olvidar y todas sus memorias son verdad. Like he can remember everything and they're all equally as true. Exactamente. Ese era uno de los problemas, porque como les decía, si tú tienes un sistema de memoria funcionando, normalmente hay memorias que son más relevantes que otras. Porque tienen cierto componente emocional o porque son, no sé, más relevantes para tu vida, para conseguir, no sé, comida o lo que quieras, ¿no? Pues, pensando como si fuéramos más como animalitos. Y entonces hay cierto grado, cierta jerarquía de las memorias. Hay memorias que no son relevantes y se van eliminando.
En este caso, para Funes, no existía esa jerarquización. Todas sus memorias eran igualmente importantes. Entonces era una disfunción completa porque no podía clasificar memorias, no podía experimentar, ni siquiera tenía que vivir en un cuarto aislado porque cada que se salía veía algo y eso le hacía recordar cosas, aunque no tuviera ninguna trascendencia en el momento. No tengo por qué acordarme de esto, pero como su sistema no está funcionando bien, entonces tenía estos problemas. Entonces era, claro, es un personaje ficticio, pero hay algunos casos en humanos donde han sido muy parecidos, no tanto así como Funes, pero en donde sí tienen estas memorias diéticas, le llaman, en donde son otra cosa, muy buenos para recordar, pero eso tiene consecuencias. Tienen, por general, estas personas que tienen este tipo de memorias tienen disfunciones sociales, por ejemplo, tienen problemas para socializar con otras personas, tienen problemas formando conceptos, por ejemplo. Pues sí, no son tan extremos como el caso de Funes, pero sí tienen ciertas consecuencias. y otro algo relacionado con lo que Kaylin dice, ¿no? O sea, ¿cómo distinguir entre la realidad y la mentira, ¿no? Por ejemplo, los sueños. Uh-huh. O sea, cuando tienes un sueño que es disturbing, ¿no? Así de, se murió mi mamá en mi sueño, ¿no? O sea, cuando a mí me pasa eso, sí me cuesta varios minutos comprender que fue un sueño, ¿no? O sea, regresar a esa realidad y distinguir esa fantasía o como se llame, ¿no? Claro. Sí, de hecho hay un fenómeno llamado false memories, que nos ocurre a prácticamente todos, en donde, bueno, false memories son memorias que tienes que no representan lo que realmente pasó o nunca pasaron. Eso se ve mucho, por ejemplo, en casos de testigos de crímenes. Hay veces que los testigos creen recordar algo que nunca pasó, por ejemplo, o que no pasó como ellos creen que lo vieron. Pero en tu cerebro es como, esto es real, tú crees que lo recuerdas perfectamente bien. Entonces, y ocurre igual con memorias puedes tener recuerdos de algo que jamás ocurrió, simplemente porque alguien te persuadió de algo, es capaz de, tu cerebro es, digamos, suficientemente defectuoso para crear memorias de algo que nunca existió. Y eso hay experimentos con niños en donde tú le sugieres al niño de algo, una experiencia que tuvo, aunque realmente nunca la tuvo, pero si el niño es suficientemente joven y lo repite suficientemente veces, el niño va a crear una memoria de algo que nunca ocurrió. Eso hay muchos experimentos que se ha visto que es verdad. Y hay también muchos experimentos con adultos en donde crean estas memorias falsas, donde cambian detalles, pero si le sugieres al participante, le sugieres que ocurrió de otra manera, si él puede cambiar la forma en la que lo percibió y crear una memoria falsa. Entonces, estas son cosas que obviamente en el sistema judicial tienen muchas implicaciones porque eso se ha ahora visto que los testigos visuales no son tan fidedignos como pueden ser, ¿no? Hay una profesora que ha hecho muchísimos estudios precisamente en esto de los false memories. Es un campo bastante interesante y hay bastantes buenas hipótesis de por qué la gente cree que esto ocurre, ¿no? Por qué nuestro cerebro tiene ese defecto. Y entrar en los detalles tal vez ahorita sería un poquito complicado porque no tenemos suficiente tiempo, pero bueno, una de las cosas que creen que pasa es que nuestro cerebro está diseñado principalmente para predecir. O sea, su función principal es predecir, basado en nuestras experiencias. Y como les dije, para formar predicciones crea modelos de lo que ocurrió, modelos del pasado. Entonces, si ese modelo es defectuoso, tiene un hoyo, tiene una parte vacía, nuestro cerebro lo que intenta hacer es completarlo. Eso se llama pattern completion o pattern completion. No sé cómo, completar el patrón de algo. ¿Okay? Sí, entonces, tu cerebro tiene la capacidad de completar un patrón, en este caso completar un modelo,
Y hay veces que para completar ese modelo genera memorias que nunca existieron, simplemente para que haga sentido. Unos hay ejemplos de pattern completion que son bastante sencillos. Por ejemplo, si yo les enseño esto, ¿quién me puede decir qué tengo aquí? Los Steelers. No, sí, bueno, pero ¿qué es? Ah. ¿Qué tengo en mi mano? Un Como mug. una taza. Ajá, una taza. Okay. Pero no la pueden ver toda, ¿o sí? Mm. No la pueden, en realidad no pueden verla toda, estoy tapando la mitad. Es Pero un su poco, cerebro, basado en los modelos, que en experiencias previas, aun cuando solo ven la mitad de la taza, ustedes pueden saber que ahí hay una taza. Eso se llama pattern completion. Nuestro cerebro tiene la capacidad de completar los patrones a pesar de que no los podamos ver, basados en toda la experiencia previa, en memorias previas que tenemos. Hay veces que esa capacidad para completar los patrones falla porque tenemos esta tendencia natural a completar todo. Y si algo no está completo, a veces lo completamos con memoria o generamos memorias falsas para tratar de completar. ¿Ibas a ¿Querías decir? añadir? Sí, Kevin. solo un comentario. Es un poco Ajá. como cuando personas tienen problemas de memoria, como una abuela o que si tienen like dissociative identity disorder, si tienen problemas de memoria, no lo sé, no sé. They don't know for a long time. Sí, exactamente. Ajá. No lo saben y aparte crean historias para intentar que su vida tenga sentido, aunque en realidad nada de eso es real, pero como ellos dicen, tú no sabes, no es un proceso consciente. Y por lo general, las personas que experimentan este tipo de falsas memorias no saben que son falsas memorias, creen que son reales. Y todo el mundo nos pasa, a mí me ha pasado mucho, yo creo que ahora es más común que antes, porque, Cállate, sí, ya sé. por Mis ejemplo, hijos. si ves una foto, si yo veo una foto, o he visto fotos de mi infancia muy remotas cuando tenía 4 años, pero esa foto ha estado en mi familia toda la vida y yo la he visto varias veces, yo creo que me acuerdo de lo Sí. que pasó, porque la he visto. Pero lo más seguro es que no tenga memoria real de eso. Lo más seguro es que esa memoria es una memoria falsa creada por la fotografía que estoy viendo. Porque nuestras memorias de antes de los 5 años básicamente no existen. No existen. Eso se llama amnesia infantil. Y está perfectamente documentada. Ocurre en animales, ocurre en ratones, ocurre. Entonces, pero sin embargo, yo veo esa foto y yo creo que me acuerdo del Pero, evento, aunque no sea verdad. ¿sabes? Ese es un punto interesante hablando. Aquí los viejos hablan, ¿no? O sea, somos los dos viejos del chat, pero en mi familia hay una fotografía mía con mi papá en un caballito de cartón en Chapultepec. En México te tomaban fotos paseando en un lago, ¿ok? Así, había fotógrafos, pagabas, no sé, $3 por la fotografía, ¿no? Y bueno, habían escenarios muy peculiares. Y cuando yo era chica de 8 o 9 años, recuerdo como Isaac dice, ¿no? Haber estado en esta fotografía. Y yo me ves en la foto así es en un sombrero de charro mexicano, yo escondiéndome con toda la vergüenza del mundo. Mi cerebro lo olvidó, no me acuerdo. Hace 3 años mis papás me traen aquí a Massachusetts, me traen la fotografía y todo vuelve a mi cabeza. Recuerdo perfectamente qué pasó ese día. Después de un lapso de 30 años o más de ausencia de esa memoria, ¿no? De no haberlo visto. Y es esa parte como el cerebro llena esos espacios con pequeños gatillos, ¿no? Con pequeños triggers, ¿no? Y las historias que te cuentan, ¿no? Es muy interesante cómo el cerebro nos juega trucos. It Sí, was very scary. Hay un... Déjame ver si lo tengo aquí. Ok. Les recomiendo este libro que se llama El cerebro o la mente accidental, de Accidental Mind. Y es bastante sencillo de leer. No tienes que ser neurocientífico para leerlo. Es un libro de divulgación, pero básicamente el libro habla sobre todos los defectos que el cerebro tiene, ¿no? Como en realidad siempre decimos que el cerebro es una máquina perfecta y es bella y porque puede crear poesía, puede crear música, puede ser genial, inventos, hacer ciencia y todo. Y sí, todo eso es real, pero también tiene muchos defectos
porque no es una máquina diseñada por ingenieros, es una máquina que está construida por un proceso evolutivo que tiene todas partes antiguas que ya son obsoletas, ¿no? Tenemos partes que se originaron en especies muy remotas y que se han conservado y que no son para nada eficientes en lo que hacen. Entonces hay muchos, por eso es tan fácil engañar la mente humana, ¿no? Ustedes no sé si han visto ilusiones ópticas, a veces cuando estás viendo en el Face o algo así, puedes ver esos ejemplos de ilusiones ópticas. Es muy fácil engañar al cerebro, ¿no? Con la tridimensionalidad basados en colores. O sea, hay muchas formas de engañar a la mente, precisamente porque no es una máquina perfecta, no es infalible, no es un diseño inteligente. Y en este libro hay muchos ejemplos de esos, ¿no? De todas las imperfecciones que el cerebro tiene y cómo es muy fácil de engañar. Yep. Ok, chicos, pues estamos llegando al final de la sesión. Creo que fue una plática muy productiva. No sé qué opinan ustedes. No sé si tengan algún comentario final o algo para Isaac. Isaac, si estás de acuerdo, puedo compartir tu contacto con la clase y si tienen preguntas, pues. Sí, claro. En Adelante. email. Y como te decía, los dos de nuestros estudiantes que no pudieron estar aquí con nosotros hoy, creo que van a estar muy interesados en lo que charlaste y probablemente recibas emails, así que voy a Claro, detener claro.